Les saluda Rafael Eduardo Gómez Tobar. En esta oportunidad voy a disertar en relación al sobreseimiento. El sobreseimiento es un proceso judicial el cual da por finalizado o el cual, digamos, termina total o parcialmente lo que es un proceso de carácter judicial, de carácter penal. Algunos autores sostienen que este tipo de pronunciamiento tiene carácter definitivo, sentencia definitiva. Esto está establecido específicamente en el Código Orgánico Procesal Penal. En el artículo 306 se hace referencia a lo que son los requisitos que debe de llevar este dispositivo o que debe de llevar esta sentencia, entendámoslo así. Entre esos requisitos se tiene que en primer lugar debe de especificarse lo que es el nombre y apellido de la persona imputada o al que se le va a hacer sobreseimiento, y debe de detallarse claramente lo que es la descripción de los hechos por el cual la persona fue imputada, a igual que la razón de los hechos y derechos que llevaron a tomar esa decisión de sobreseimiento. Asimismo, debe de constar de lo que es el dispositivo de la decisión. Todo esto de manera clara, de manera coherente, que, digamos, pueda dar sustento a lo que es esta decisión tomada por el tribunal. Pasemos ahora a ver cuáles son los efectos del sobreseimiento. Fíjense que eso también está contemplado en el artículo 301 del Código Orgánico Procesal Penal. Y bueno, ahí justamente se habla en relación que el sobreseimiento va a poner fin al procedimiento y digamos que ese fin, de colocarle ese fin al procedimiento que se está llevando dentro del sistema judicial, se toma como lo que es... tiene, digamos, adquiere lo que es el carácter de cosa juzgada. Asimismo, en el mismo artículo dice que impide por el mismo hecho que la persona o que el imputado pueda ser juzgado. Es decir, una persona que esté siendo juzgado o que presuntamente se le esté imputando secuestro, privación de libertad de alguna otra persona, si los tribunales deciden un sobreseimiento, en este caso no pueden volverlo a imputar o a juzgar por ese mismo hecho. Asimismo, es decir, también se especifica en ese artículo 301 que cesan todas las medidas de coerción que hayan sido dictadas. Fíjense que el sobreseimiento se puede dar tanto en la etapa de control como en la etapa de juicio. En el caso de la etapa de control, eso está contemplado en el artículo 303 del Código Orgánico Procesal Penal, y bueno, y es donde el juez, si lo considera, él puede declarar lo que es el sobreseimiento y, digamos, analizar todo lo que son la naturaleza de las situaciones que se presenten en relación a lo que sería la revisión del expediente, la revisión de las pruebas, y si él considera que es necesario dictar el sobreseimiento, lo hará. En caso de que considere que hay que llevarlo al debate oral, bueno, pasaría a la otra fase, que sería la fase de juicio, que eso está contemplado en el artículo 304, y en este caso, bueno, ahí se puede tomar la decisión de sobreseimiento y cerrar de una vez totalmente el caso. El artículo 304 dice específicamente que si durante la etapa de juicio se produce una causa extintiva de la acción penal o resulta acreditada la cosa juzgada, y no es necesaria la celebración del debate para comprobarla, el tribunal de juicio podrá dictar el sobreseimiento. Es decir, antes de declarar o de emitir lo que sería la sentencia definitiva. Analicemos ahora sobre lo que es la acusación. Fíjense que revisando lo que era el Código Orgánico Procesal Penal, la acusación lo podemos encontrar, digamos, descrito en el artículo 308 ya del mencionado código. Ahí especifica que cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporciona fundamentos necesarios, cuando digamos que el Ministerio Público, esto se entiende cuando el Ministerio Público haya recabado todas las pruebas necesarias y hayan los elementos suficientes para presentar la acusación, él se va a dirigir al tribunal y el tribunal en ese caso debe de admitir esa solicitud y, digamos, comenzaría lo que sería todo el proceso penal para, digamos, ir a lo que serían las etapas preliminares, las etapas de juicio, y todo lo que conlleve, digamos, a la resolución del conflicto y lo que sería la toma de la sentencia definitiva. Eso, bueno, y como lo decía anteriormente, está contemplado en el artículo 308, le coloco un ejemplo. En el caso de la presunción de un robo,
se detiene el individuo, el tribunal, la fiscalía en ese caso comienza las investigaciones necesarias. Si la fiscalía considera que tiene todos los elementos o todos los indicios necesarios, en ese momento los presenta ante el tribunal y el tribunal, bueno, ahí comienza lo que es todo el proceso como se explicó. ¿Qué debe de contener la acusación? Es decir, en ese documento deben de ir todos los datos que permitan identificar plenamente al individuo que se le está imputando los delitos o en ese caso el crimen o los delitos que haya cometido. Debe de especificarse una relación clara y precisa de las circunstancias del hecho punible que se le está atribuyendo al imputado. Asimismo, debe de identificarse ahí lo que es la dirección de la víctima, debe de fundamentarse lo que es la imputación con expresiones de, digamos, de elementos de convicción que los motivan, lo que son los preceptos jurídicos que sustentan todo eso. Digamos, todo eso tiene que reflejarse en esa acusación. Esto se consignará por separado y, bueno, y permitirá que de alguna u otra manera, bueno, el tribunal tenga claro lo que es toda la información necesaria sobre ese tema. Bueno, analizando un poco lo que es también las medidas de coerción, es importante destacar o conversar en relación a lo que es el estado de la libertad. Fíjense que el artículo 229 del Código Orgánico Procesal Penal establece que cuando a una persona se le impute la participación en un hecho delictivo, es necesario que esta persona permanezca en libertad. O digamos, siempre y cuando, digamos, se presuma, digamos, la inocencia de esta persona. En caso contrario a que esta persona, digamos, hayan los elementos o los indicios necesarios de que la persona ciertamente es culpable, bueno, ahí es una excepción y ahí se tomará lo que es una decisión de lo que es privativa de libertad. Y eso por lo general, bueno, es ordenado desde los tribunales a solicitud de la Fiscalía. Fíjense que la privación de libertad es una medida cautelar, que solo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar la finalidad del proceso. Es decir, supongamos que las demás medidas no garanticen que la persona vaya a asistir al juicio o que se vaya a ir del país. En ese momento hay que dictar como medida cautelar, como esa medida cautelar de inmediatamente la privación de libertad para garantizar de que esa persona asista. Otro tema que tenemos que disertar sobre él es la proporcionalidad, y es decir que no en este caso el artículo 230 establece que no se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando ésta parezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, la circunstancia de una comisión y la sanción de hechos punibles. Ahora, en relación a lo que son las limitaciones están en el artículo 231, y es decir que no se podrá, ejemplo, colocar medidas privativas de libertad contra personas mayores de 70 años, contra mujeres mujeres embarazadas que estén en los últimos 3 meses de embarazo y que estén, digamos, o contra las mujeres que estén lactando, que estén en ese momento lactando los niños. Y bueno, en ese caso, digamos, esas son las limitaciones que se establecen dentro del código. Esto ha sido toda mi exposición. Muchas gracias. Pasemos ahora a analizar el punto número 2. El punto número 2 está relacionado a lo que es la flagrancia. La flagrancia es digamos, un suceso en el cual se ve involucrado, digamos, un infractor, un delincuente, y este es descubierto por las autoridades al momento que está perpetrando el delito. Vamos a colocar un ejemplo. Supongamos que por X avenida de la ciudad de Caracas va caminando una señora y en ese momento está siendo atracada por 2 sujetos a mano armada, y pasa justamente en ese momento la Policía Nacional y los consigue, digamos, en el hecho, cometiendo, digamos, el delito en el suceso. Inmediatamente esto es considerado como un delito de flagrancia, y esto está estipulado dentro del Código Orgánico Procesal Penal. Y es importante saber que dentro del Código Orgánico Procesal Penal existe la posibilidad de que esto se juzgue
en un procedimiento de manera especial. Esto con la finalidad de acelerar el proceso. Fíjense, cuando está en el delito de flagrancia o cuando se comete el delito bajo flagrancia, es importante mencionar que las pruebas son evidentes, ¿no? Son evidentes, o sea, se consiguió en el hecho, y bueno, y esto permite de alguna u otra manera posibilitar y digamos acelerar el proceso en función a que se tiene, bueno, se tiene muy, digamos, andado el camino y el proceso de investigación es más corto en este caso. En este caso la Fiscalía puede imputar de una vez, digamos, el delito al individuo. Ahora fíjense, dentro de este segundo punto también estaba de la privativa judicial y lo que es la preventiva de la libertad. Eso está reflejado en el artículo 306 del Código Orgánico Procesal Penal, donde especifica y dice lo siguiente de manera textual: el juez o jueza de control a solicitud del Ministerio Público podrá decretar la medida privativa de libertad del imputado o imputada siempre que se acredite la existencia de un hecho punible que merezca la pena de privativa de libertad. Ejemplo, por lo menos, una persona que ha cometido un asesinato. Eso es un hecho punible y que amerita que inmediatamente sea privado de libertad. Otro hecho que está contemplado dentro de este artículo 396 es lo fundado en elementos de convicción para estimar que el imputado por lo menos se vaya a quiera huir o quiera irse del país. Entonces, bueno, ahí existe, digamos, un medio o existe, digamos, la posibilidad de que éste huya. Entonces es necesario justamente dictar lo que es la medida privativa de libertad. Otro tercer punto es una presunción razonable por la apreciación de las circunstancias del caso particular de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación. Supongamos que la persona quiera borrar evidencia, que la persona tenga las posibilidades, digamos, de borrar evidencia. En ese caso, si la Administración de Justicia se da cuenta, es necesario justamente que se dicte lo que es la medida de privativa de libertad. Esto está contemplado en el artículo 396 del Código Orgánico Procesal Penal. Pasemos a analizar ahora lo que es el peligro de fuga. Fíjense que el peligro de fuga, eso está descrito en el artículo 237 del Código Orgánico Procesal Penal. Y fíjense, muchas veces, digamos, el tribunal tiene que decidir en función a si existe el peligro de fuga, y era lo que hablábamos anteriormente, lo que era la privativa de libertad. Pero fíjense algo, en caso de que supongamos que la persona tenga arraigo, digamos, dentro de lo que es el domicilio o la residencia habitual, y que existe la presunción de que el individuo tiene las posibilidades de fugarse, bien sea económica, bien sea que tenga los medios, cómo escapar, en ese caso se podrá decidir acerca de lo que es el peligro de la fuga. Como lo dije anteriormente, está contemplado en el artículo 237 y, digamos, hay como hay 5 justamente numerales que señalan cuáles son las causas cuando se presume que pueden estar en peligro de fuga. En la segunda tenemos la pena que podría llegarse a imponer en el caso, supongamos, que sea una pena demasiado elevada, como vamos a llamarlo, o sea, pena máxima, 30 años, y que por esto la persona decida, digamos, lo que es fugarse de lo que es el territorio. Lo otro tiene que ver también con la conducta predelictual del imputado o imputada. Si es un imputado que tiene antecedentes, digamos, predelictuales, que ha cometido otros delitos, bueno, también se puede presumir en ese momento de su peligro de fuga. Y lo que sería también el comportamiento del imputado o imputada durante el proceso y en otros procesos anteriores, en caso de que, como se dijo anteriormente, de que haya tenido antecedentes, en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal. Y lo que sería la magnitud del daño causado. Todos estos elementos, digamos, se analizan en función para ver si hay el peligro o no de fuga. Fíjense que está el peligro de fuga, pero también está el peligro de obstaculización.
El peligro de obstaculización está contemplado en el artículo 238 del Código Orgánico Procesal Penal, y en este caso, para la Administración de Justicia decidir del peligro de obstaculización, digamos que para averiguar la verdad se tendrá en cuenta especialmente las graves sospechas de que el imputado o imputada primero destruirá o modificará o falsificará elementos de convicción. Es, digamos, elementos de convicción o elementos que sirvan de prueba para, digamos, aclarar lo que es el hecho o el suceso por el cual se le está imputando. Así como, digamos, que este individuo influya para que coimputados o coimputadas, testigos, víctimas, expertos o expertas, informen sobre el o falseen o presenten falsamente, digamos, pruebas que nos vayan o los induzca a modificar lo que son el hecho. Esto es lo que se refiere al peligro de obstaculización, que está contemplado en el artículo 238. En relación a este punto número 2, finalizamos el punto número 2 con lo que es las medidas cautelares sustitutivas de privación de libertad. Fíjense que muchas veces, o sea, se piensa que, bueno, la persona cometió el delito y la persona es privada de libertad, pero puede llegar el momento, de acuerdo a lo que está establecido en el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal, puede llegar el momento en que el tribunal decida, digamos, beneficiarlo con una medida cautelar sustitutiva de lo que es la privación de la libertad. El artículo 242 del Código especifica lo siguiente de manera textual: siempre que los supuestos que motiven la privación judicial preventiva de libertad puedan ser razonablemente satisfechos con la aplicación de otras medidas menos graves, para el imputado o imputada, el tribunal competente de oficio, a solicitud del Ministerio Público del imputado o imputada, deberá imponerle en su lugar, mediante resolución motivada, alguna de las medidas siguientes. Entre esas medidas se tiene, por ejemplo, la detención en su propio domicilio. Es decir, preventivamente, mientras la persona está siendo investigada, mientras está siendo procesada, tendría como lugar de reclusión su propio domicilio, es decir, lo que se conoce comúnmente o coloquialmente lo que es casa por cárcel. Asimismo, otra medida de sustitutiva de libertad es que el tribunal decida que esta persona se someta al cuidado o vigilancia de una persona o institución. Supongamos que sea el caso, esto se ve mucho en el caso de los niños, ¿no? de cuando son menores, que ellos son entregados justamente a casas hogares, pertenecientes la mayoría de las veces al Estado venezolano, y bueno, y ellos se encargan de lo que es la vigilancia y de todo el cuidado de estos individuos. También se le puede imponer al imputado lo que son las presentaciones periódicas, es decir, que se presenten en los tribunales cada cierto tiempo, y esto también va a depender de lo que es la gravedad del delito. Se le puede imponer también la prohibición de salir del país, localidad o región donde habita. Esto justamente tiene que ver con lo que hablábamos anteriormente, con ese peligro de fuga, y que, bueno, prohibición de salir del país, y como se está llevando un proceso, que inmediatamente cuando esta persona sea requerida, bueno, se tenga las posibilidades de llegar hasta los tribunales. También otra medida es la prohibición de concurrir a lugares a determinados lugares. Y esto se ve mucho cuando esta medida se coloca, sobre todo cuando hay violencia en el caso familiar. En el caso familiar, cuando hay violencia, violencia de familia, violencia de género, por lo general se dicta una medida cautelar de prohibición de acercamiento de esa persona hacia la otra persona. Es decir, y prohibición de muchas veces visitar las residencias donde vive, digamos, la víctima. Asimismo, como prohibición de comunicarse con personas determinadas, y también muchas veces esa medida sustitutiva de privación de libertad va con una caución económica, es decir, donde se paga un monto, que lo denominaremos fianza, con la finalidad de que esta persona, bueno, pueda llevar su proceso en libertad. Es importante mencionar que todo esto va a depender del delito. Si es un delito grave, si es un delito, digamos, medio, o si es un delito leve. Todo va a depender del delito. Si es un delito grave, lógico que no gozará de estos beneficios, pues. Eso va a depender también de la peligrosidad inclusive del individuo. Muchísimas gracias, esta es toda la exposición.
Buenas, mi nombre es Carlos Castillo y mi punto a tratar es fase intermedia del proceso penal. La etapa intermedia se inicia en el momento en el que el Ministerio Público presenta la acusación como acto conclusivo de la etapa de investigación. Esta fase del proceso se encuentra regulada en el título 2, artículo 327 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual exprana lo siguiente. Presentada la acusación, el juez o jueza convocará a las partes a una audiencia oral, que deberá realizarse dentro de un plazo no menor de 10 días ni mayor de 15. En caso de que hubiere que diferir la audiencia, esta deberá ser fijada nuevamente en un plazo que no podrá exceder de 10 días. Si estando la víctima debidamente notificada de la realización de la audiencia preliminar, ésta no compareciera injustificadamente, podrá diferirse la audiencia por esa causa, hasta en 2 oportunidades, luego de las cuales se prescindirá de su presencia para la realización del acto. La víctima se tendrá como debidamente citada cuando haya sido notificada personal o, en todo caso, cuando se le hubiera entregado a la misma o consignado en la dirección que hubiera señalado. Boleta de citación siempre que las resultas de las citaciones realizadas consten en autos, con las debidas reservas si fuese el caso, de acuerdo al artículo anterior. La víctima podrá, dentro del plazo de 5 días contado desde la notificación de la convocatoria, adherirse a la acusación de él o la fiscal o presentar una acusación particular propia cumpliendo con los requisitos del artículo 326. La admisión de la acusación particular propia de la víctima al término de la audiencia preliminar le conferirá la cualidad de parte querellante, en caso de no absentarla con anterioridad por no haberse querellado previamente durante la fase preparatoria. De haberlo hecho, no podrá interponer acusación particular propia si la querella hubiera sido declarada desistida. El artículo 328 del Código Orgánico Procesal Penal establece las facultades y cargas de las partes, señalando que hasta 5 días antes del vencimiento del plazo fijado para la celebración de la audiencia preliminar, él o la fiscal, la víctima, siempre que se haya querellado o haya presentado una acusación particular propia, y el imputado o imputada podrán realizar por escrito una serie de actos contenidos en 8 numerales. Señala Pérez Sarmiento que el contenido de dicho artículo es clave para el desarrollo del proceso penal acusatorio, cuando éste ha arribado a la fase previa al juicio oral. En tanto presenta una oportunidad procesal de la defensa para producir por escrito un conjunto de alegatos correlativos a la acusación fiscal y de la víctima, y que no solo deberán ser la base obligada a las estrategias de defensa en el juicio oral, sino el conjunto de excepciones de previo y especial pronunciamiento que el juez de control debe resolver en la audiencia preliminar, así como de las excepciones de fondo o que el tribunal de juicio vendrá obligado a resolver en la sentencia definitiva. Una vez finalizada la audiencia, conforme al artículo 330 del Código Adjetivo Penal, el juez decidirá sobre las cuestiones planteadas por las partes, las cuales están especificadas en los 9 numerales que componen el presentado artículo. El auto de apertura a juicio es la decisión del juez de admitir la acusación, poniendo fin a la fase intermedia del proceso, o como señala Binder, es la decisión judicial por medio de la cual se admite la acusación. Se acepta el pedido fiscal de que el acusado sea sometido a un juicio público. El auto de apertura a juicio deberá contener unos presupuestos de forma, los cuales están contenidos en el artículo 331 del Código Orgánico Procesal Penal, los cuales son los siguientes: la identificación de la persona acusada, una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos, su clasificación jurídica provisional y una exposición sucinta de los motivos en que se funda, y de ser el caso, las razones por las cuales se aparta de la calificación jurídica de la acusación. Tenemos también las pruebas admitidas y las estipulaciones realizadas entre las partes. Por otro lado están las órdenes de abril